Gracias por la sintonía y como les dije anteriormente, en este momento estoy acompañada de un doctor en Derecho, el cual tiene una preparación, como han podido ver, es vasta en lo que es el derecho en República Dominicana. Él es el doctor Elías Rodríguez Blanco. Bienvenido. Muchísimas gracias, Yakaren. Antes que todo, agradecerte la gentileza de tu invitación y sobre todo contribuir con el objetivo fundamental de tu programa, que es precisamente la orientación jurídica. Necesariamente creo que en República Dominicana a veces le falta un poquito lo que es esa orientación de diversas ramas del derecho, y hoy tenemos un tema súper interesante con esta modificación que se le hace al artículo 3 del decreto 48-07. Se declara inconstitucional por ciertas condiciones que tiene ese artículo. Vamos a hablar por qué, o sea, cómo nace este decreto, cuáles son esas necesidades que ve el legislador para proponerlo, para llevarlo a cabo a luz de la legislación dominicana, a su criterio. Sí, fíjate, Yakaren, es como tú comprenderás, y sobre todo la mayoría de los entendedores de esta materia, es producto de una iniciativa del presidente de la República de ese entonces. Como ya tú lo habías dicho, es un decreto emitido obviamente a la luz de en ese entonces del artículo 54 de la Constitución, que vino a regular una situación social que para el momento era un poco difícil. Es decir, las personas, el Poder Ejecutivo, la sociedad de ese entonces entendía que había una situación difícil con los alquileres. No había, digamos que, seguridad jurídica para los inquilinos, y este decreto, producto de la situación del momento, vino a salvar esa situación. No obstante a ello, ese mismo decreto vino a causar un grave problema para el propietario, en el sentido de que eventualmente el propietario no podía disponer en el tiempo que él requería de su vivienda, más que única y exclusivamente bajo la normativa que establecía ese decreto. Entonces, me dice que existieron en ese momento situaciones que ameritaban el decreto. ¿Cuáles eran esas situaciones que se daban? Por ejemplo, ahora la gente quiere adueñarse de propiedades y, como conversábamos anteriormente, ¿por qué? ¿Bajo qué condiciones lo hacen? Bueno, tengo tiempo o años viviendo aquí, ya esta propiedad me pertenece porque simplemente tengo 30 o 20 años viviendo en ella. Eso vino precisamente a darlo, lamentablemente, ese decreto. La gente, como se convierte, digamos que tan difícil en términos real, tú producir un desalojo de una persona que, digámoslo de esta manera, está pagando normalmente su renta al propietario, eso limitaba al dueño para en un momento pedir su propiedad por cualquiera de las razones. Fíjate que el decreto 4807 de 1959 tiene una base rígida que está precisamente en el artículo 3 de ese decreto. Ese artículo 3 regula la manera o las motivaciones que tiene el propietario para poder ejercer su derecho a demandar un desalojo por determinadas causas. Ahí está encasillada exclusivamente cuáles son la forma y los elementos que dan motivo para ejercer un proceso de desalojo en contra de un inquilino, siempre y cuando esté pagando, porque el mismo decreto 4807 ya en otra parte establece que cuando hay falta de pago ya el procedimiento es diferente. Siempre el propietario en cualquier momento, porque fíjate, es bueno establecer una cosa, antes del decreto 4807, uno podría decir, cónchale, pero no existía
un mecanismo legal para regir esto de los alquileres? Claro que sí. El mismo Código Civil, en su artículo 1712 y siguiente, establece claramente cuál es el procedimiento, cuáles son los derechos y deberes que existen entre propietario e inquilino, y rige todo lo que es el proceso desde la A hasta la Z en esa relación. Perfecto. ¿Qué tipo de situaciones originan una demanda de este tipo? Por lo general, la más usual, la que puedes ver así más directas. Hay varias realmente. En ocasiones, fíjate que un propietario necesita su inmueble y se acogen muchas veces lo necesitan para vivir personalmente. Porque tenemos, y no es un secreto para nadie, que una gran población de dominicanos vive en el exterior. Como consecuencia de los ahorritos que han tenido en el tiempo, han promovido la construcción de una casa, la compra de un apartamento y así una serie de situaciones que lo lleva a ellos a crear un patrimonio para cuando ellos vengan de regreso al país. Pero mientras tanto no pueden darse el lujo de tener un apartamento, una casa, un local comercial cerrado hasta que ellos vengan. No, lo alquilan. Pero ¿qué sucede? Que cuando vienen al país ya de retirada, tienen la imperiosa necesidad de hacer uso de ello. Al hacer uso de ello, necesariamente tienen que pedirle ese inmueble a la persona que la tiene alquilada, y en la mayoría de los casos se presenta la situación de que esa persona ya está establecida ahí, ya sea con una vivienda o con un comercio, con un negocio, y no quiere entregarlo. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, el mismo decreto 4807, precisamente en su artículo 3, establece cuál es el mecanismo y cómo debe formalizarse una demanda para que él vuelva a tener el usufructo de una propiedad que legalmente le pertenece. Entonces, es lo correcto. Sí, claro. Entonces es ahí que se inicia un proceso bajo la formalidad de que establece precisamente ese decreto. ¿Qué tribunal conoce este tipo de demandas? Esa categoría, ese orden en lo que van dependiendo naturalmente, como hablamos de desahucio por una parte, o sea, hablamos de desalojar a una persona, básicamente. Sí. Fíjate, en ese caso, siempre vamos a reiterar la palabra del decreto porque en este caso es la base que tiene de sustentación del procedimiento que se va a utilizar. El mismo decreto crea un organismo que se llama la sección de alquileres y desahucio, que aquí en el Distrito Nacional está bajo el gobierno de la Procuraduría General de la República. Esa sección de alquileres y desahucios es la que marca el inicio del proceso para tú iniciar el desalojo de una persona bajo esas circunstancias. Y una vez ellos emiten una resolución, un dictamen sobre eso, ese dictamen puede ser recurrido en apelación ante un organismo de ellos mismos que se llama la Comisión de Apelación. Esa Comisión de Apelación, la sección de alquileres emite una resolución en donde originalmente da un plazo determinado para que esa persona se mude del local o del inmueble que tiene ocupado. Si la persona no se encuentra conforme con ello, pues procede a recurrir esa decisión. Esa decisión va a la sección, al control a la Comisión de Apelación, y ella finalmente emite una decisión que no es recurrible. Ya esa decisión otorga o ratifica el plazo, disminuye o ratifica o aumenta el plazo que esa sección de alquileres emitió originalmente, y ese plazo debe ser cumplido para entonces iniciar el proceso de desalojo. ¿Cuál es el tribunal competente? La Cámara Civil y Comercial del lugar donde se encuentra radicado ese inmueble. Entonces, el plazo, ¿de qué va a depender ese plazo que otorga el tribunal? ¿Va a tener alguna condición para cumplirse? Por ejemplo, la Comisión de Apelación,
viéndolo desde el punto de vista que ya se agotaron los pasos necesarios en ese sentido, ese plazo tiene que ser agotado totalmente. Inmediatamente termine ese plazo, entonces ahí se inicia la demanda. Es un plazo previo que se le da para que la persona tenga la oportunidad de desalojar sin ningún tipo de trauma. Porque te voy a decir una cosa, finalmente una sentencia de desalojo, en cualquier forma que tú la veas, lleva un trauma difícil, tanto para el propietario como para el inquilino. Entonces, una vez concluido o terminado ese plazo otorgado por la Comisión de Apelación, se inicia el proceso que ya es normal. Es una demanda normal que se hace ante los tribunales y se cumple con todos los procedimientos que el Código de Procedimiento Civil establece para esos fines. Perfecto. Doctor, me interesa mucho esa parte que menciona, entre otras preguntitas que le tengo, pero vamos ahora a ir a una breve pausa comercial y cuando retornemos, mucho más de esto que es Encuentro Jurídico.